Vamos a esperar unos minutitos que se están sumando alumnos a la clase virtual. Buenas tardes a todos y todas. Me imagino que están llevando la cuarentena de la mejor manera posible y creo que para aquellos que no están realizando labores, les viene muy bien el hecho de tener un poquito más de tiempo para ir leyendo lo que ya hemos subido oportunamente y le hemos mandado, ¿no? La clase pasada me olvidé de comentarles que la doctora Dobarro subió más material para que ustedes lean o vayan leyendo a medida que se van dictando estas clases. Y se comunicó en el día de ayer conmigo, el próximo lunes, en vez de hacerse una clase a las 19, va a ser a las 20 horas, la titular de cátedra, la doctora Dobarro, le va a dar clase virtual, ¿no? Como estamos haciendo nosotros. En un tema que para mí ella es excelente y conoce al detalle, así que les pido por favor que el lunes próximo a las 20 horas no se olviden y escuchen la clase de la titular de la materia. Bueno, nosotros como comisión somos la comisión que ha tenido mayor avance en el programa. Esta ya es nuestra tercera clase. Y bueno, vamos a continuar. Me escuchan todos, ¿no? ¿Me están escuchando sin problema? ¿Hay alguien que tiene algún problema, algo? No, se escucha bien. Perfecto, Enrique. Vamos a continuar con lo que quedó pendiente en
en fuentes del derecho del trabajo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre las distintas fuentes formales, sobre la ley? Dijimos la ley, la constitución, la trascendencia que tiene el convenio colectivo en nuestra materia, pero nos quedó, eh, me parece que cuando lo toqué así muy por arriba, les hablé del convenio de empresa, cuando hay empresas grandes, importantes, con muchos empleados. Le hice el comentario donde yo fui abogado justamente de un sindicato que tenía convenio de empresa, y este convenio tiene la particularidad que también se homologa en el ministerio, es un convenio colectivo, pero exclusivo para determinada empresa. Hay muchas empresas de envergadura, de cantidad de trabajadores, que logran un convenio que mejora, por eso es un convenio de empresa, y que en muchas cuestiones mejora el convenio general. El caso que me tocaba a mí era que era una empresa que tenía un convenio especial, un convenio de empresa, pero que estaba dentro de la federación de los sindicatos de la carne, así que mejoraba al convenio colectivo general. Este era un convenio que la empresa tenía, al tener mayor envergadura y mayores posibilidades, mejoraba el convenio general. Eso es en cuanto al convenio de empresa. Después nos quedó pendiente una fuente del derecho muy interesante y que para mí tiene mucha aplicación, es la que se refiere a los usos y costumbres. Cuando hablamos de usos, hablamos de una conducta repetida. Cuando hablamos de costumbre también decimos es una conducta repetida. Pero la diferencia que podría haber entre un uso y una costumbre es que la costumbre está internalizada de tal manera que uno la siente como obligatoria. Y ustedes dirán, ¿y cómo esta costumbre tiene aplicación en el derecho del trabajo? Miren, tiene más aplicación de lo que uno a veces piensa. Fíjense, ¿cómo nos damos cuenta si un trabajador trabaja a desgano? No hay un catálogo digamos, en ningún convenio, en ninguna ley. Puede ser a lo mejor en algún reglamento de empresa, puede haber alguna especificación sobre el tiempo que puede tardar un trabajador en hacer una tarea. Pero en términos generales, esto no ocurre. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros que un señor está trabajando a desgano o que está trabajando tratando de romper los elementos de trabajo que le da el empleador? Y bueno, eso justamente es un poco la aplicación del uso y la costumbre. Si yo voy a una gomería a que me solucione un problema en la goma de mi auto, y yo veo que el trabajador, que normalmente para arreglar una pinchadura del neumático tarda 10 minutos, 15 minutos, y veo que me tarda 45 minutos, entonces me estoy dando cuenta que ese trabajador no tiene ganas de hacer esa tarea, o la hace a desgano, la hace adrede, demorando y perjudicando a su empleador. Y esto es pura aplicación del uso y costumbre, porque les vuelvo a repetir, estas especificaciones de lo que puede tardar una tarea no aparecen ni siquiera en una ley de contrato de trabajo, por supuesto que no, tampoco aparece en un convenio, y lo único que me queda a veces en en algunos reglamentos sí,
pueden ocurrir este tipo de determinaciones. Yo recuerdo un caso que tuve de un trabajador contra una firma, en donde el reglamento de empresa, por ejemplo, le fijaba expresamente que tenía que el trabajador fichar en el reloj con ropa de trabajo. Lo decía específicamente el reglamento de empresa, pero no es... o sea, ya ahí no era por un uso y costumbre de la empresa, sino que había un reglamento que lo establecía, pero no es algo tan común en empresas o en comercios medianos o chicos. Así que en una empresa importante puede aparecer ciertos detalles que no ocurren a nivel reglamentación en otros lugares. Y dentro de los usos y costumbres tenemos distintos tipos. Uno que decimos la costumbre, en latín sería praeter legem, o sea, la costumbre cuando no hay una norma que establezca algo al respecto, entonces es una costumbre que se aplica, pero no hay ningún tipo de ley que regule esa actuación. Después tenemos la costumbre que es contraria a la ley. Ha ocurrido, hay casos históricos en el derecho del trabajo, en donde la costumbre ha ido en contra de lo que decía, por ejemplo, un convenio colectivo. Pasó con los gastronómicos. En su momento, en el convenio gastronómico decía que al mozo del restaurante no había que pagarle propina porque cobraban un laudo, por eso se llamaba laudo gastronómico, y que el laudo compensaba las propinas que le daba la gente que consumía. La realidad es que el laudo sí estaba establecido en el convenio, pero la gente seguía, por costumbre, seguía dándole propina, y los mozos del restaurante o del hotel o en todo lo que tenía que ver con el convenio gastronómico seguían recibiendo esas propinas. Entonces ahí era un claro ejemplo de que la costumbre, por más que la ley lo prohibía, seguía siendo más fuerte y el personal gastronómico seguía recibiendo las propinas, aun cuando la persona que consumía también pagaba el laudo, ¿no? Un porcentaje de la factura que recibía por el servicio. Hay recomendaciones, por ejemplo, del sindicato del SUTER, que les dice a todos los encargados de los edificios que no cobren las expensas. Hay recomendaciones inclusive enviadas a todos los afiliados, y sin embargo la costumbre es tan fuerte que muchos encargados, muchos porteros reciben el pago de la expensa y se encargan ellos de darle ese pago al administrador, o depositarlo. Inclusive yo conozco casos que van y el mismo encargado va a depositar el dinero al banco y no lo hace el propietario. Y se gana, por supuesto, una propina por esa tarea, ¿no? Hay señoras mayores, hombres mayores que no se pueden movilizar, y bueno, dicen, le abono en efectivo al encargado, y el encargado se encarga de ir a depositar el dinero de la expensa. Eso el SUTER no quiere que lo haga. ¿Por qué? Porque es un riesgo de que ese dinero se lo roben, que lo pierda, lo que fuere, y ha enviado esas notificaciones a los afiliados para evitar que lleven adelante ese tipo de conductas. Pero la costumbre, fíjense, sigue siendo más fuerte que lo que puede haber, que las disposiciones que pueden existir.
Y después tenemos un caso que no trae demasiado problema, que es cuando la costumbre coincide con lo que dice la ley. Que en este caso en latín diríamos secundum legem, o sea, secunda la ley. Quiere decir que costumbre y las disposiciones legales coinciden. Entonces tenemos tres tipos de costumbres. Les dije, cuando no hay ningún tipo de reglamentación, que sería praeter legem, la costumbre contra legem y la costumbre secundum legem. Y tiene bastante aplicación en la materia, y fíjense que después ustedes pueden ir pensando a través de las tareas que ustedes mismos hacen, los que están en relación de dependencia o no, pueden ir pensando qué ejemplos tienen del uso y la costumbre en el derecho del trabajo. Yo tuve bastante aplicación en los distintos expedientes a lo largo de los años. Yo ya estoy cumpliendo una cantidad importante de años de profesión, y en muchos expedientes el uso y la costumbre fue fundamental, inclusive para que el trabajador ganara el juicio, porque normalmente se plantean problemas que tienen que ver con el despido con o sin causa, y ahí se cuestiona el proceder o la conducta del trabajador si se lo quiere despedir con causa, ¿no? Otra fuente que también no vimos, que es importante, tiene mucha aplicación, es la jurisprudencia. O sea, todo ese conjunto de fallos, de precedentes jurisprudenciales que se van dando a lo largo de los años en determinados temas, van formando un criterio, el criterio que después se aplica, no solamente se aplica por los jueces y los tribunales, sino también los mismos abogados que estamos en la materia, nos ocupamos de presentar el caso con la jurisprudencia más favorable a los intereses a los intereses ya sea de la parte trabajadora o de la parte empleadora, según el abogado actúe a favor de uno u otro. La doctrina es otra fuente del derecho. La doctrina a todas las posiciones y los conceptos que tienen doctrinarios y personas que estudian nuestra materia y que publican comentarios, publican trabajos sobre determinados temas y que forman convicción, porque esa doctrina después la recepciona el abogado que inicia el juicio, como la recepciona el juez a través del planteo de las partes. Yo recuerdo históricamente, ya hace muchos años, que uno de los planteos que hice que estaban fuera digamos, de la ley, porque la ley no hacía mención, era el caso del trabajador de la trabajadora doméstica. Yo tuve un caso hace añares, cuando estaba iniciando, ¿no?, la profesión, donde reclamé cuestiones derivadas del embarazo de una trabajadora doméstica, y en ese momento los decretos que estaban vigentes no contemplaban ese beneficio. ¿Y cómo lo planteé? Lo planteé como
basado con fundamento en la analogía con la ley de contrato de trabajo, que analogía ¿por qué? Porque no se aplicaba. Decía expresamente que la ley de contrato de trabajo no se aplicaba al personal doméstico, como se le llamaba en esa instancia, ¿no? Hoy se llama empleados de casas particulares. Y lo fundamenté en la analogía con la ley de contrato de trabajo y en los principios generales del derecho del trabajo. Bueno, le digo cómo resultó el fallo. El fallo, el juez, no me acuerdo si era el juzgado 30, me llamó a una audiencia conciliatoria cuando ya estaba para dictar sentencia, me felicitó por el planteo que había hecho, pero él me dijo, el mismo juez en persona me dijo, la verdad que usted tiene razón, en rigor de verdad las trabajadoras domésticas tendrían que tener el amparo de la ley, pero no lo tienen. Y yo no me puedo transformar en legislador cuando el legislador no lo ha planteado. Bueno, en el fallo, lo que fue interesante, más allá de rechazar la demanda porque no estaba previsto en el Estatuto del Trabajo Doméstico amparar a la persona, a la empleada embarazada, la realidad es que terminó diciendo que le iba a mandar un oficio al Congreso para que tratara a futuro estas cuestiones. Fue bastante interesante, un poco lo armamos en el laboratorio de mi estudio jurídico con la idea de ver a ver qué ocurría, sabiendo de antemano que era muy difícil ganar un pleito de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, basándonos en posiciones disciplinarias, basándonos en cuestiones que tenían que ver con los principios generales del derecho, con la analogía, con normas que sí amparaban a otros trabajadores, ese fue el fundamento que me llevó a este planteo. Uno, cuando está en la profesión, siempre tiene que pensar los planteos que puedan amparar y mejorar los derechos. Acuérdense que hay un principio en nuestra materia que es el principio de progresividad, o sea, tratar de lograr que los derechos, sobre todo el derecho protectorio, ¿no? del trabajador, el principio protectorio es de que sean progresivos, o sea, mejor, cada vez un poco el legislador y todos los que estamos en la materia tenemos que tratar de que el derecho y el amparo de la justicia en cuanto a los derechos de los trabajadores sea progresivo y en favor de ellos, ¿no? ¿Alguna duda respecto a lo que estamos charlando o lo que vimos en la clase pasada sobre fuentes? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces seguimos vamos a pasar a otro punto de otra bolilla del programa que sería hablar de los principios del derecho del trabajo. Sabemos que toda rama autónoma del derecho, llámese derecho comercial o llámese derecho administrativo o derecho del trabajo, ¿qué es lo que el principio tiene que tener para considerarlo autónomo? Tiene que tener principios propios. Cuando hablamos de principios propios en la materia, no estamos diciendo que desechamos todo
lo demás, que desechamos todo lo que, el planteo que puede tener el derecho civil y la aplicación de él a nuestra materia. Lo que decimos, sí, hay principios, la autonomía se va a basar en principios propios, pero eso no quiere decir que hay cuestiones que otras ramas del derecho puedan tener aplicación bajo el tamiz de nuestra materia, bajo estos principios de nuestra materia. Es más, y hasta la pueden enriquecer. De hecho, fíjense, el caso cada vez hay más aplicación de temas que tienen que ver con el derecho civil en nuestra materia. Uno de los casos que se está dando ya hace añares es la aplicación del daño moral en el derecho del trabajo. Otros casos es fíjense que no hay la ley de contrato de trabajo no dice específicamente, no habla de cómo se indemniza ni la aplicación del daño moral, y sin embargo se aplica a través de las normativas del derecho civil y las llevamos al derecho del trabajo. Otros casos es la aplicación de reclamos de derechos a título de daños y perjuicios. O sea, el daños y perjuicios es muy común en el derecho civil, pero también podemos tener aplicaciones de reclamos en nuestra materia, haciendo alusión justamente a los daños y perjuicios del derecho civil. Yo tuve un caso muy particular en donde una persona es despedida y despedida sin causa y pierde la asignación por nacimiento porque en ese momento, o sea, al poco tiempo nace el bebé y pierde la asignación por nacimiento. En este caso no era la trabajadora, sino el hombre que pierde la posibilidad del reclamo de la asignación por nacimiento. Entonces lo reclamamos a título de daños y perjuicios, el hecho de haberlo despedido sin causa y cuando le nace el bebé del matrimonio, a la persona no estar trabajando, no le pagaban la asignación en ese momento, lo reclamamos a título de daños y perjuicios y el juez laboral nos dio la razón y pudo cobrar esa asignación, porque el despido sin causa un mes antes no le había permitido cobrarlo, ¿no? Después tuve otros casos más, también a título de daños y perjuicios, la mayoría en temas de daño moral, en donde se hizo alusión justamente al derecho civil. Entonces, el derecho civil bien aplicado, bien recreado con todos los principios de nuestra materia, nos permite ampliar inclusive las reclamaciones laborales en beneficio de los trabajadores y que eso no significa que se pierda la autonomía. Esto es importante que lo entiendan, porque cuando nació esta autonomía que se hizo, que el derecho laboral buscó diferenciarse totalmente de las normas del derecho civil, lo cual era muy lógico, es como que no querían saber nada con aplicación de temas civiles en el derecho del trabajo. Estoy hablando de
décadas pasadas. Pero bueno, esto fue cambiando y hoy en día sabemos que muchas normativas del derecho civil recrean al derecho laboral. Hay una muy importante, que es lo que se llama la exceptio non addipleti contractus, en latín, que se lo traduzco, significa la persona se excepciona de cumplir su deber mientras la otra persona no cumpla con ella. Se llama la excepción de incumplimientos. Si el empleador no me paga, yo me excepciono de ir a trabajar. Y esto no aparece en la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, hace muchos años que aparecen los telegramas diciendo, bueno, usted dejó de cumplir con el pago de la remuneración, yo me excepciono de cumplir mi prestación laboral. Es una clara aplicación de una excepción del derecho civil en el derecho laboral. Y fíjense que esa excepción es muy buena y tiene mucha aplicación en nuestra materia. ¿Están entendiendo estos temas? ¿Alguna pregunta? Una Sí, pregunta. Sí, Pilar. Si, por ejemplo, esta persona falta a trabajar, pero está justificada porque no le pagan, eh, y la echan porque no está yendo a trabajar y te agarran de eso para echarla, o sea, se puede defenderlo con con este argumento de que como no le pagaban, Por él faltaba. supuesto, Pilar. Lo que sí es muy importante que por una cuestión de buena fe y de aplicación de los principios también de un buen trabajador o un buen empleador, es que siempre hay que notificarlo. O sea, claro. qué es lo que normalmente hacemos en el estudio? Es, bueno, primero intimamos el pago de la remuneración, ¿no? Deja de pagarle, intimamos el pago de la remuneración. No es solamente por pago, también puede ser por no darle los elementos de seguridad necesarios para trabajar. Entonces, primero se lo intima, se le da un plazo. Si la persona no cumple, entonces ahí sí se manda un telegrama diciendo, a partir de tal fecha dejaré de concurrir a mi empleo por tal incumplimiento. Como vos decís, ¿existe posibilidad que lo despidan? Sí, existe posibilidad de que la empresa quiera despedirlo, aduciendo que abandono de trabajo o incumplimiento de la prestación laboral, pero ese despido normalmente, estando bien probado todo lo que estamos diciendo, ese despido va a ser un despido sin causa, o sea, va a tener que pagar la indemnización, no va a estar justificado un despido bajo estos parámetros. ¿Lo comprendiste, Pilar? Sí, sí, gracias, gracias. Bueno. Hay un principio, el principio más importante, que es más, hay autores, el caso del doctor Fernández Madrid, que consideran que es el único principio, es el principio protectorio, ¿no? Dentro del principio protectorio tenemos distintas reglas. Por ejemplo, el indubio pro operario. Indubio pro operario. ¿Qué quiere decir? En caso de duda, a favor del trabajador. Existen estos principios. O sea, la duda no es solamente de derecho, sino que también puede ser dudas de hecho sobre la prueba de determinadas cuestiones que tengan que ver con el juicio que está tramitándose. Bueno, este indubio pro operario no es un principio que es único
porque ahí también ustedes sabrán, conocerán el caso del indubio pro reo, por ejemplo, en caso de duda a favor de la persona acusada, o en el derecho administrativo, en caso de duda a favor de los derechos del administrado. Así que en otras materias también se aplican un poco estos principios que tienen que ver cuál va a tener un mejor trato. En este caso, por supuesto, es el trabajador, es la persona más débil del contrato laboral. Entonces, en caso de duda, siempre el juez va a considerar que ese trabajador tiene razón, ¿no? La otra regla, la aplicación de la norma más favorable. Ustedes saben que hay en algunos temas pueden plantearse qué norma debe aplicarse, si una norma que tenga que ver con el convenio colectivo, tenga que ver con la ley, o puede inclusive mejorar las disposiciones de la ley. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar en determinado tema? Porque ahí tenemos que tomar un criterio, porque ocurre que puede ser que un determinado convenio sea muy bueno, mejore los derechos del trabajador, por ejemplo, en una licencia por vacaciones, y tal vez en otros temas sea más favorable otra normativa, por decirle el ejemplo, la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué aplicamos? Y bueno, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, hay un convenio, hay varios convenios, ¿no? Pero que cambian y mejoran las disposiciones de la ley de contrato de trabajo. Ahora, por ahí, si miramos en detalle, no son tan convenientes en alguna otra cuestión, ¿no? Creo que el convenio de sanidad, ahora no lo recuerdo bien, pero estoy casi seguro que es el convenio de sanidad, las vacaciones las toma por días hábiles, no la toma por días corridos como lo toma la ley de contrato de trabajo. Entonces, no hay duda que ese convenio es más favorable y es el que vamos a tomar frente a la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque está favoreciendo al trabajador del convenio de sanidad. Ahora, ¿cómo lo consideramos? ¿Tomamos toda la norma, las dos normas, y decimos cuál es la mejor? ¿O tomamos otro criterio? Bueno, el criterio que toma la ley es el del conglobamiento por instituciones. O sea, toma el instituto, llámese Instituto Vacaciones, llámese Instituto Aguinaldo, Instituto de Indemnizaciones. Entonces, si en ese instituto, esa norma, que a lo mejor es distinta a otra, que pueda tener aplicación, es la más conveniente, tomamos esa. Tomamos entonces el instituto que sea más favorable. Así es como decimos la aplicación de la norma más favorable. Y después tenemos otra regla que sería la de la condición más beneficiosa. Esta es una regla que, bueno, tiene bastantes discusiones, porque se refiere a que si una norma es modificada, vamos a suponer que un convenio se modifique de común acuerdo algunos temas, es como que lo que haya quedado en el anterior se debe mantener. O sea, no se puede, si lo nuevo es más perjudicial, tenemos que aplicar lo anterior. Bueno, esto da lugar a muchos temas
bueno, que es largo, ¿no? En la jurisprudencia, si a su vez esa condición más beneficiosa está por debajo del orden público, seguro que no la vamos, que vamos a aplicar la condición más beneficiosa, porque sabemos que hay un mínimo jurídico inderogable, que es el orden público laboral, y que no vamos a poder estar por debajo de ese mínimo jurídico. Pero también hay bastante jurisprudencia que ha dicho que cuando no hay violación a ese mínimo jurídico inderogable, sino que se hace menos beneficioso, pero sobre cuestiones que las empresas le han dado y que después, de común acuerdo, cuando ya está previsto un acuerdo probado de que el trabajador está decidido a no tener ese beneficio, dice que mientras no vaya por debajo del orden público laboral, ese convenio tiene validez. Por eso, esta tercera regla es un poco cuestionada y se han planteado problemas en los tribunales si se aplica o no se aplica, y hay jurisprudencias contradictorias, depende de los derechos, ¿no? Fíjense, yo tuve unos temas que tenían que ver con las gratificaciones anuales que se le daban a los trabajadores y que en determinado momento la empresa, en un año, o sea, todos los años le daba una gratificación anual. En determinado momento el año fue malo, una empresa que venía ganando dinero y ese año no ganó, al contrario, perdió plata. Entonces, de común acuerdo inclusive con la asociación sindical, quedó sin efecto esa gratificación que le daban a los trabajadores. Y bueno, esto fue aceptado por la asociación, inclusive, y fíjense que si se lo cuestionaba, podía plantearlo algún trabajador. De hecho, no lo recuerdo, pero puede ser que algún trabajador lo haya cuestionado cuando yo estaba como abogado del sindicato, pero difícil que haya tenido favorable acogida, porque había una justificación, y además de haber una justificación, había una conformidad del sindicato en que había sido un año pésimo para la empresa y que se justificaba que no pagara una gratificación. Después tenemos otros principios del derecho laboral. Por ejemplo, este es un principio que se aplica muchísimo, que es el de la primacía de la realidad. O sea, en nuestra materia, ¿qué prima? Prima la realidad antes que la documentación que puede hacerse firmar a un trabajador, ¿no? Entonces, ocurre que en muchas relaciones laborales, cuando hay un fraude o hay una simulación, aparecen todas figuras extrañas, en donde se lo hace figurar al trabajador como socio, se lo hace figurar como locador de servicios. Ustedes, los que es muy común, los famosos monotributistas que figuran como monotributistas, pero que en la realidad son empleados en relación de dependencia. Casos también donde figuran como socios de hecho, y no son socios, sino son empleados a lo mejor habilitados, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice ese principio? Que prima la realidad. Por supuesto que la primacía de la realidad, más allá de los documentos que puede firmar un trabajador,
hay que demostrarlo. Y ahí tenemos, en cuanto a la forma y prueba del contrato de trabajo, después vamos a hablar de eso, pero tenemos una amplitud de criterio muy grande como para poder, digamos, para poder probar que esa persona que aparece como socia o que aparece como locador de servicios autónomo, no es un trabajador autónomo, sino que es un trabajador en relación de dependencia. Ustedes saben, por ahí no lo dijimos en la primera clase, ustedes saben que el objeto de nuestra materia es el trabajo dependiente, el trabajo en relación de dependencia. El trabajo autónomo no es objeto de nuestra materia, ni tampoco el trabajo autónomo real, no el figurativo. Y tampoco es el trabajador, trabajador dependiente que tenga que ver con el empleo público, o sea, cuando la persona trabaja para la Administración Nacional o trabaja para un Estado, para el Estado Nacional, para el Estado Provincial o para el Estado Municipal, salvo que esté incorporado en base a la ley de contrato de trabajo por un convenio colectivo, salvo excepciones que las hay, la realidad es que ese contrato del empleado público tiene que ver con el contrato de empleo público y no con el contrato de trabajo. Entonces, ¿cuál es el objeto de nuestra materia? El contrato de trabajo dependiente o en relación de dependencia de trabajadores en el ámbito privado, o por lo menos que si están en algún ámbito público estén incorporados por el convenio a la ley de contrato de trabajo y al convenio colectivo de trabajo. ¿Quedó claro lo que les estoy comentando? Sí, sí, clarísimo. Perfecto. Hay otro... Profe, sí, yo tengo una duda con la última norma, creo que la anteúltima, que es la que se modificaba por algo más perjudicial. ¿Esa cómo se llamaba? Condición más beneficiosa. Ah, ok, gracias. La tercera regla, digamos, dentro del principio protectorio, ¿no? Otro principio, le quería comentar que ustedes tienen elevado en el campus un trabajo sobre principios que es interesante que lo vean, pero bueno, yo se los comento porque por ahí hay algunos principios que en esto es amplia la cátedra, o sea, hay autores que hablan de determinados principios y hay otros que no consideran que están integrados dentro del principio protectorio, que es el único, digamos, principio más trascendente de nuestra materia, que como les comenté del caso del doctor Fernández Madrid, ¿no? Igual hay un tema que yo no lo voy a tocar, que tiene que ver con los principios. ¿Por qué? Porque como el lunes la doctora Dobarro va a tratar un tema muy, muy interesante y que tiene que ver con uno de esos principios, directamente no tiene sentido que yo lo hable en esta clase. Así que se lo voy a dejar a ella directamente. Hay un principio que a mí me gusta tratarlo, que es el principio de la continuidad del vínculo laboral. Este es un principio que inclusive la ley hace una mención y que tiene bastante aplicación, tiene mucha aplicación en la jurisprudencia.
y que tiene que ver, yo le diría que atento a lo que estamos viviendo en estos momentos, este principio de continuidad del vínculo laboral para mí es muy trascendente. Fíjense, yo asesoro a trabajadores como también asesoro a empresas. Y una de las cosas que le comenté cuando había empresas que decían, no, vamos a suspender al personal o vamos a despedir al personal por razones de fuerza mayor, yo les dije que siempre tienen que tener en cuenta este principio de continuidad del vínculo laboral. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos apelar al menor perjuicio en el contrato de trabajo, al menor perjuicio al trabajador, siempre tenemos que estar a la continuidad del vínculo laboral. No es lo mismo hoy despedir por fuerza mayor que aplicar, por ejemplo, el caso de una suspensión subsidiada en empresas que están muy mal financieras y económicas. Yo les di esa propuesta de decir, bueno, no es lo mejor para el trabajador porque no se le paga el 100%, pero una suspensión subsidiada significa que le va a pagar un porcentaje del sueldo durante el tiempo que el trabajador no está prestando trabajo, no está prestando laboralmente, no puede llevar adelante sus tareas porque está prohibida esa actividad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que mantenemos la continuidad de la relación laboral. Y hoy, fíjense, esto que yo estoy hablando fue antes de que el gobierno dictara la suspensión de los despidos, ¿no? Como se dictó. Esto fue al inicio, digamos, de la cuarentena. Y siempre les comenté a las empresas que me hicieron la consulta que tenían que apelar a mantener la continuidad del vínculo laboral, porque era un principio muy fuerte, y que si ellos directamente decidían el despido por fuerza mayor, ese despido iba a ser considerado un despido sin causa. Y después el gobierno, bueno, directamente decretó la invalidez de un despido, y sin embargo, fíjense que en el decreto hace mención al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo como excepción a que no se suspenda ni que se despida, pero que en ese caso del artículo 223 bis, que es la suspensión subsidiada que yo les comenté, sí se la autorizaba. Entonces, un poco es lo que, antes de que se dictaran estos decretos, yo vine asesorando a algunas empresas que estaban en una situación límite, imposibles de pagar salario cuando tenían la actividad totalmente paralizada. Esto también tiene un poco relación con el principio de ajenidad y el principio de indemnidad del trabajador. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el principio de ajenidad y de indemnidad? El principio de ajenidad es que el trabajador trabaja por cuenta ajena. Quiere decir que no tiene que asumir riesgos de la actividad. Y por eso tiene que estar indemne a factores que suceden, ¿no? En términos generales a las empresas. Las empresas pueden tener momentos de malas ventas, pueden tener momentos de problemas financieros, económicos. El trabajador tiene que estar indemne y ajeno, porque él no asume el riesgo empresario. ¿Y por qué la jurisprudencia es tan dura cuando trata el tema de las suspensiones por causales económicas, aunque sean no imputables al empleador, o cuando hablamos de fuerza mayor? Justamente por esto, por este principio.
pues diciendo, bueno, el trabajador está ajeno a ese riesgo empresario. Y cuando la empresa gana mucho, no es que esté obligada a repartir las ganancias. Entonces, en función de esto, si cuando gana mucho no reparte ganancias, ¿por qué cuando está perdiendo el trabajador tiene que ser el socio en las pérdidas? Y de allí que es muy, muy duro el criterio duro o restrictivo, llamémoslo mejor, en cuanto a aceptar este tipo de suspensiones o despidos ante cuestiones de esta naturaleza. ¿Les quedó claro con respecto a este principio? El principio de continuidad que está relacionado con el principio de ajenidad y de indemnidad. Sí, yo quería Profe. hacer una... Ay, perdón. No, dale. No, en realidad un comentario. Tengo un conocido que en la empresa decidieron suspender la actividad porque trabaja en el área de publicidad. Entonces, como no se está vendiendo toda la parte gráfica ni publicitaria, suspendieron las actividades y en la empresa decidieron que se iba a retener un porcentaje del sueldo. Perdón, se les iba a retener un porcentaje del sueldo dependiendo de cuánto ganen. Pero eso lo pueden hacer conviniéndolo con el trabajador, ¿no? O sea, si Sí, no, sí, por supuesto. claro, el trabajador tiene que estar de acuerdo en decir, bueno, durante el tiempo que está la actividad suspendida, que no se lleva adelante, acepto cobrar un porcentaje menos, que es un poco esto de la suspensión subsidiada, pero con el Claro. acuerdo del trabajador, porque hacerlo directamente, si la persona no está de acuerdo, no va a tener validez, ¿no? O sea, Claro, en realidad es un aviso y no es un acuerdo. claro. Está bien. Pero bueno, si uno, también puede haber acuerdos que después quedan tácitamente aceptados, ¿no? Se hace el descuento, pasa el tiempo, salimos de la emergencia que tenemos y termina tácitamente aceptado. Eso Claro. puede ser. Porque también tienen que tener en cuenta que hay ese principio de irrenunciabilidad en cuanto a los derechos. Bueno, esa irrenunciabilidad hay que tenerla presente todo el tiempo, ¿no? O sea, fíjense que renunciar a los derechos, no, ¿se acuerdan que yo les conté el caso de que me costó homologar un acuerdo en la Sí. Cámara Laboral porque renunciaba al 20% de una sentencia que se había ganado, que estaba apelada, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. no quiere decir que haya temas que el trabajador pueda renunciar, de hecho puede renunciar al empleo. No, el principio de irrenunciabilidad no es un principio absoluto, ¿no? Hay casos donde el trabajador puede renunciar al empleo, casos en los que hay renuncias tácitas, o sea, si yo estoy trabajando y de repente consigo un mejor empleo y me voy a otra empresa y ni siquiera mando el telegrama de renuncia, me voy a otra empresa y se enteran que ya estoy trabajando e incluso figuro en la plantilla inscripto a nombre de otra firma, hay una especie de renuncia tácita y hasta convenida tácitamente. La otra persona tampoco me intimó a que vuelva y me dejó que yo me vaya a trabajar a otro lugar. No mandé la renuncia, pero al estar trabajando ya en otro lugar, tácitamente es como si hubiese renunciado, ¿no? Figurando en Claro. blancos, etcétera, para demostrar la prueba. Si a mí me aplican una suspensión disciplinaria, yo tengo 30 días para cuestionarla. Ustedes saben que si me aplica una suspensión disciplinaria, por X días, esos días me los descuentan. Pero hay un plazo de caducidad del cuestionamiento.
que son 30 días. Si yo no lo cuestiono, y bueno, tácitamente acepté la aplicación de la suspensión y me van a hacer el descuento. Entonces, renuncié. Sí, ¿a qué renuncié? Renuncié al derecho de impugnar esa suspensión. O sea que el principio de renunciabilidad es un principio muy fuerte en nuestra materia, muy fuerte. Tiene que ver con las homologaciones, los jueces no homologan cualquier convenio, el Ministerio de Trabajo tampoco homologa cualquier convenio en donde hay mucha renuncia a derechos del trabajador. Es muy fuerte, pero eso no quiere decir que sea absoluto, ¿no? Y hay cuestiones que uno puede renunciar. Y en este caso, como Agostina, ¿no? Sí. Pregunta. En este caso, ante una situación de emergencia, si trabajador y empleador se ponen de acuerdo en que porque la actividad está totalmente paralizada, la empresa no está en condiciones de afrontar el salario completo y decide de común acuerdo aceptar X porcentaje en base a la suspensión subsidiada, está dentro de esa excepción que figura en el DNU del gobierno. Hay quienes... Claro, Sí. lo comentaba porque en realidad me enteré de esto esta semana y la realidad es que no estaba enterada de que se podía, es más, ni me imaginaba que se podía hacer algo así. Pero bueno, nada, lo comenté por eso. Pero tiene que estar, vuelvo a repetir, Asentado, claro. Tiene que haber un acuerdo de partes. O sea, Perfecto. yo siempre fui claro en eso. Sí, sí. No es una imposición al trabajador que le decimos, bueno, como hoy la actividad está paralizada y vos no estás trabajando, yo te pago el 50% del sueldo. Acuérdense que el gobierno dijo que había que pagar el 100% del salario en uno de los primeros DNU que dictó, y ahora acá cuando suspende la posibilidad de despedir, deja como una excepción el artículo 223 bis de la Ley de Control del Trabajo. Excepciona, dice, no se puede ni suspender por fuerza mayor ni se puede despedir, pero única excepción es esa suspensión subsidiada que eso obliga De a común que acuerdo. el trabajador y el empleado digan, bueno, está bien, te pago el 50, el 70, el 60, eso va a depender del acuerdo que Claro, ¿no? Hay perfecto. empresas, o sea, digo con conocimiento de causa, ¿no? Hay empresas que tienen una cantidad muy importante de empleados, que no son grandes empresas, pero tienen mucho personal, porque hay empresas que por el tipo de actividad necesitan mucho personal, pero no son grandes, ¿no? Hablamos grandes en facturación. Y bueno, es una pyme con mucho personal y con la actividad totalmente cerrada, es muy complicado afrontar en esta instancia la emergencia. Entonces, yo creo que el mejor camino que le queda para demostrar inclusive hasta la buena fe a la empresa es decir, bueno, no puedo afrontar el 100%, pero sí estoy dispuesto a afrontar una parte de común acuerdo, un poco el principio de decir, bueno, un poco para un principio de que cada parte ceda un poquito y buscar ese acuerdo. No me parece equivocado en la medida que esté el acuerdo del trabajador y el empleador, ¿no? Claro, perfecto. Que realmente sea real, ¿no? Porque hay muchos que ahora van a tomar como excusa la emergencia, aprovechan y por ahí han ganado muchísimo dinero, pero
esto es lo que no tiene que ocurrir, ¿no? Que esas empresas que han ganado fortuna durante años, que después ahora digan, no, la emergencia. No, pero hay situaciones reales, ¿eh? No es que todos los empresarios digan, gané un montón de plata, ahora no quiero ni siquiera sacar un poco del ahorro que tengo para solventar al personal. Y sobre todo el pequeño y mediano empleador, ¿no? El de un negocio. Yo veía, me han consultado casos de peluquería que tienen, son peluquerías grandes de 20 empleados, pero afrontar 20 sueldos en una peluquería que a lo mejor vivía al día, o que tampoco tenía una gran ganancia, es muy bravo, ¿no? En esta situación de emergencia. Ese tipo de comercio se le hace muy difícil. Hoy me habló un muchacho que tiene 3 ópticas, están las 3 ópticas cerradas, tiene 10 personas de empleado. Me dice, mirá, yo ahora hice el esfuerzo, le pagué el mes de marzo completo, pero si esto dura un mes más, en mayo, cuando tenga que pagar el 2 de mayo, tenga que pagar los sueldos de todo abril, si estando cerrado, me tengo que suicidar. Me dice, voy a tener que pedir un préstamo y no sé si me lo van a dar. Porque eso es una de las cosas que están cuestionando los medios, en donde se hablaban de créditos subsidiados, pero no han aflojado con los bancos, no han aflojado con los requisitos. Entonces mucha gente que dice, sí, te doy un crédito subsidiado, pero si los requisitos de los bancos son muy duros, no hay posibilidades de obtener ese crédito, por más que sea a tasa subsidiada. O sea, es lo mismo decir, te lo doy, pero no te lo puedo dar porque te faltan papeles. Entonces, no se le hace sencillo a ese pequeño comerciante de afrontar. Le doy ese ejemplo. Ayer me habló un señor que tiene 30 empleados de un restaurante. Me dice, estoy a punto de tomarme algo porque no sé si me va a agarrar algo a la cabeza de la situación que estaba viviendo. Después hoy me llamó y me dijo, no, la verdad que pude arreglar así, con lo que dijimos, con esa suspensión subsidiada y en parte haciendo un poco un esfuerzo compartido entre el personal y él como dueño del restaurante, llegó a un acuerdo y ya estaba mucho más tranquilo. Pero ayer le dije, tranquilízate porque te va a agarrar un ataque al corazón, ¿no? Otro principio, ¿quedó alguna duda respecto a esta cuestión? Sí, una pregunta. Sí, respecto de este punto, y yendo por ahí un poco al principio de la explicación, ¿el preventivo de crisis entraría en esto? Sí. Hay autores que dicen que inclusive para la suspensión por fuerza mayor, habría que hacer el procedimiento preventivo de crisis, pero ustedes tienen que, ahora está suspendido, el gobierno dijo no se puede aplicar suspensiones por razones de fuerza mayor. Igual ese procedimiento... Lo que pasa es que los preventivos de crisis no implican suspensiones, sino modificaciones en las condiciones laborales, ¿no? En el pago. No. Puede, justamente, ¿Pueden suspender? habla también de las suspensiones. Pero ojo, recuerde, Enrique, no sé si estás un poquito al tanto de este tema, que es cuando se supere el 15% de la plantilla. Sí. Como, hasta el 15% uno de la plantilla puede suspender sin hacer el procedimiento previo de presentarse al Ministerio de Trabajo. Pero hoy eso está prohibido por el decreto. Sí, y además son los últimos 3 balances, ¿no? Aparte, sí. Pero hay quienes dicen, hay autores, yo he visto algunas
algunas notas de personas dedicadas al derecho laboral, donde dicen que el caso de lo que comentaba Agostina, el artículo 223 bis de la suspensión subsidiada, dicen que debería hacerse también el procedimiento preventivo de crisis. Lo que ocurre es que si el trabajador lo acepta, si realmente lo acepta, yo personalmente, va a haber criterios, por supuesto, no lo vería necesario en ese caso. Ahora, distinto es que diga, bueno, yo te impongo que te voy a pagar el 50%, te voy a pagar el 60% durante la cuarentena, porque la actividad está cerrada. Claro. Es distinto. Yo por eso siempre hablo de que lo ideal acá, en este tema, es el acuerdo trabajador-empleador. También puede una empresa decir, bueno, no me aceptan algunos. Bueno, le mando un telegrama diciendo, pongo a disposición el 50 o 60% del salario. Bueno, ahí van a correr el riesgo, al no tener la aceptación, de que el día de mañana le reclamen la diferencia. Esa es la realidad, y que tengan que afrontar ese pago. Pero bueno, muchas personas dicen, yo de buena fe estoy demostrando mi buena fe, no es que no quiera pagar nada, pero le estoy pagando un porcentaje, bueno, y después veré si judicialmente tendré que pagar el resto o no. No se olviden que estamos ante una situación que no es algo que ha acontecido, es algo que yo lo llamaría un leading case. O sea, hemos vivido una pandemia. No sé, yo no viví ninguna pandemia. ¿Alguien de ustedes vivió una pandemia? No sé si en algún otro lugar, en algún otro lugar o en el mundo, capaz que haya existido algo similar. Yo no la viví nunca. Entonces, también tengamos en cuenta que es un leading case, en donde después van a entrar a jugar criterios razonables o no sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Enrique, es opinable. En cuestiones así de esta naturaleza, sí, totalmente. Es opinable. Ocurrió también con otros temas, que no es el caso de la pandemia, ocurrió en el 2001, donde había normas de todo tipo en defensa o no del deudor hipotecario, por ejemplo, de esa famosa crisis tremenda, y después toda la situación que se dio con la retención de los depósitos, del dinero, y toda esa crisis bancaria. También fue algo que se vivió algo distinto, algo que no se había vivido. O sea, y esto es lo mismo, estamos viviendo una emergencia a nivel mundial que no la vivimos y que se hace camino al andar, ¿no? Hablando de eso, les quería comentar que la doctora Dobarro, la titular de cátedra, hoy nos mandó la sentencia dictada por la doctora Romero, que también pertenece a la cátedra, en donde se hizo lugar a un amparo para que el gobierno de la ciudad cumpliera con todos los elementos de sanidad necesarios para las enfermeras. En este caso, 2 enfermeras del Hospital Tornú hicieron ese reclamo, pidieron el amparo, y la doctora Romero, Rosalía Romero, la jueza de feria, que está en nuestra cátedra, dictó el amparo favorable, bajo apercibimiento de que si el gobierno de la ciudad no cumple con todos los elementos de trabajo necesarios para los trabajadores que están, trabajadores de salud, se le cobra 10.000 pesos por día de multa. Así que sentencia, un amparo recontra fresquito, y los pongo en conocimiento de ese amparo, y le voy a mandar la sentencia
por WhatsApp. Ahora, mañana más tarde le mando la sentencia vía WhatsApp para que lo tengan, y fíjense, una prueba más de que se hace camino al andar en esta situación especial que estamos viviendo, que no es algo que hemos vivido antes, y que tengamos jurisprudencia sobre un tema de esta naturaleza, ¿no? Entonces yo después les voy a mandar, es muy interesante, me gustó mucho los fundamentos de la doctora Romero, y la verdad un honor tenerla en la cátedra. Otro principio, un poco para ir cerrando, después lo que se refiere al principio de discriminación, no voy a hablar de eso, de discriminación en derecho laboral, no voy a hablar porque prefiero que ese tema lo trate el lunes la titular de cátedra, que les va a hablar de eso. Hay otro principio que es el que se refiere a la gratuidad de los trámites judiciales. Ustedes saben que cualquier trámite que debe hacerse a nivel legal hay que pagar una tasa de justicia, ¿no? En todo lo que es derecho civil, en derecho comercial, hay que pagar a nivel nacional, a nivel de la capital, un 3% de lo que se reclame, ¿no? Hay algunas excepciones. En derechos derecho del consumidor no es necesario pago alguno, o se puede hacer un beneficio de litigar sin gasto y evitar el pago, pero con determinados requisitos. No cualquiera puede dejar de pagar la tasa de justicia, porque si uno tiene bienes o tiene un buen sueldo o como un patrimonio como para afrontar el pago de tasa de justicia, ningún juez lo va a eximir del pago. Pero en derecho laboral es totalmente distinto. El derecho laboral es totalmente gratuito, no hay que abonar ni siquiera el acta poder que se le da a un abogado para poder iniciar el juicio. No hay que pagar tasa de justicia, es también inembargable la vivienda única del trabajador. O sea, hay una serie de derechos que tienen los trabajadores que son muy importantes para que puedan ejercer la acción judicial. Porque imagínense que si un trabajador corre el riesgo de iniciar un juicio, perderlo y después que perder su casa, muchos trabajadores no van a querer iniciar un juicio de esta naturaleza, y además si tienen que pagar una tasa de justicia tampoco lo van a poder iniciar. Entonces, este principio de gratuidad del proceso laboral es muy, muy, pero muy importante, y es otro de los derechos fundamentales que tiene la parte trabajadora para ejercitar la acción, la acción procesal. Bueno, y como les comenté, le puedo hacer referencia en cuanto al principio de trato discriminatorio. Solamente les voy a dar una pequeña pauta en cuanto a que el trato discriminatorio justamente es uno de los temas que se está cuestionando y se viene cuestionando hace años en la aplicación, la aplicación de ejercitar los derechos contra el trato discriminatorio, el mobbing laboral, todo lo que tiene que ver con cuestiones de este tipo. Les comento para que ustedes sepan, yo tuve un caso hace unos años donde vino a verme al estudio una persona que me dice, mire, mi compañero de trabajo, una señora, mi compañero de trabajo tiene menos antigüedad que yo tengo más antigüedad, tiene el mismo puesto de trabajo, hace la misma tarea, pero él cobra más que yo.
Entonces le dije, la verdad que me parece muy mal. Digo, ¿y usted por qué piensa que cobra más? Y me dice, y seguramente porque soy mujer me pagan menos. Perfecto. Entonces ella siguió trabajando y le dije, mire, si usted se anima y se anima a estar trabajando e iniciar un juicio, hacemos un juicio que se llama trato discriminatorio en la remuneración. ¿eh? No lo encaré tanto por el lado en este caso, del hecho de que era mujer, lo mencioné, pero no puse tanto énfasis en eso, sí, pero puse énfasis en el trato discriminatorio en la remuneración. Ustedes saben que una empresa puede pagar distinto a trabajadores que tienen la misma categoría. ¿Por qué puede pagar distinto? Puede pagar distinto cuando demuestra que hay hay un fundamento, hay algo que realmente demuestre que este pago que es distinto es por razones de eficiencia, por razones de laboriosidad, mayor laboriosidad, o sea, para el trabajador que demuestra una diferencia en la prestación laboral. Entonces, ahí sí se acepta, ¿no? No habría el trato discriminatorio que no tendría que tener el trabajador. Bueno, era de esperarse. ¿Qué hizo la empresa? La empresa, cuando le reclamamos las diferencias salariales de 2 años por trato discriminatorio en la remuneración, probamos que la persona había ingresado antes, que tenía la misma categoría, dijo, no, pero yo le pago distinto al compañero porque tiene mayor predisposición, es más eficiente, trabaja más, Bueno, siguió el juicio, esto hay que probarlo. Y la señora después me trajo un regalo, todo, ganó el juicio porque no hubo ninguna prueba, o sea, solamente lo manifestó la empresa. En ningún momento probó, ni siquiera con testigos, que esa persona que cobraba más porque era eficiente, porque trabajaba más, porque la prestación laboral de ese señor era mejor a la de la compañera. Y terminó justamente sentenciándose el trato discriminatorio en la remuneración. Realmente un caso, no era, digamos que uno lo hacía tanto por el dinero porque las diferencias salariales no eran tan grandes, pero bueno, la verdad que la señora estaba mal y no se sentía bien que le estén sacando parte del dinero cuando ella tenía más antigüedad y tenía la misma categoría. Entonces me pareció que correspondía, en rigor de verdad, iniciar un juicio, porque tenía mucho fundamento para iniciarlo. Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo respecto a esto que estuvimos charlando de los principios? Bueno, en lo que se refiere a discriminación hay mucho para hablar, pero le vuelvo a repetir, lo dejamos para la clase de la doctora Dobarro. Y bueno, vamos terminando. Yo les voy a mandar el ID para la clase del lunes a las 8 de la noche. Recuerden, por favor, no va a ser el lunes a las 7, no se confundan, va a ser el lunes a las 8 y les pido que no dejen de estar presentes en esta clase de la titular de cátedra. Es muy importante que escuchen a la doctora Dobarro, además en un tema que ella es una especialista y sabe muchísimo, entonces no dejen de escucharla en el día lunes a las 8 de la noche. Me estoy despidiendo, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está con nosotros la doctora Olivari, Mariela Olivari. No sé si le querés comentar algo a los chicos respecto a lo que estuvimos hablando. Mariela.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, no, noches. nada, simplemente, si quieren, lo que se me viene a la cabeza es que hay un caso de la jurisprudencia que es igual al que les comentó Sergio, referido a las remuneraciones, que se llama Fernández Estrella, que es muy interesante para ver, que es justamente una trabajadora que reclamó por diferencias salariales y es un leading case porque en ese caso lo que se hizo, tal cual les explicó él, fue decir que en los casos en los cuales había una diferencia de remuneración se invertía la carga de la prueba y tenía que el empleador probar que había una mayor contracción o eficiencia del trabajador al que le estaba pagando un salario más importante para poder hacer esa diferencia de salarios. Es como el primer caso en el cual se invierte la carga de la prueba y se le pone digamos, al empleador, que es el que tiene que acreditar que existe realmente una causa objetiva para pagar un mejor salario a otra persona sin respetar este principio, ¿no? Así que bueno, eso es lo que se me viene así como última reflexión, de acuerdo a lo que estuvo comentando recién Sergio. Y es Así muy que, bueno. correcto lo que vos decís, Mariela, justamente el hecho de que ahí, si la empresa no logra probar, lo cual no es sencillo probar una mayor eficiencia. Yo recuerdo que una empresa ponía un ítem que se decía eficiencia, le habían puesto EFICOLA, eficiencia, colaboración y laboriosidad. Entonces, Sí. con esa excusa, ponían en ese ítem y le subían el sueldo a determinados empleados. Pero está bien, está muy bien. O sea, el ítem lo decía, pero de ahí al hecho había que probar eso. Y cuando se iba a la justicia, no era tan fácil probar que esa persona, o sea, que la empresa probara que esa persona era más eficiente, hablaba de eficiencia, colaboración y laboriosidad. Y ahí terminaban perdiendo los juicios porque no podían probar que esa diferencia de remuneración realmente era justificada, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho eso fue todo un recorrido que se tuvo que hacer porque hasta que se dictó esta sentencia, que fue, digamos, un antecedente de lo que ahora se denomina las cargas dinámicas probatorias, era al revés. El trabajador tenía que probar la discriminación, que lo cual es una prueba imposible para cualquier persona, sobre todo para un trabajador. Así que bueno. Perdón que te interrumpa, ¿no es también imposible para un empleador? Es que en realidad, en este caso, y lo que dicen las cargas dinámicas, es que prueba el que está en mejor situación de probar. Entonces, si el empleador está diciendo que él está premiando la eficiencia, tendrá que acreditar que el trabajador es más eficiente, no el trabajador. Claro, sí, yo sé, lo que pasa es que también igual mi pregunta iba por otro lado, digo, también es imposible para el empleador, viste, en ese caso. Pongo en el caso, viste, no sé, una peluquería, vos nombraste una, tenía 20 empleados, pero viste, también está el que tiene 4 y está ahí nomás con la facturación, viste, y es un tipo que da trabajo, y capaz que un juicio de esto lo junta. Sí, bueno, pero... Digo, o sea, sí. No, y lo que vos estás diciendo, Javier, ¿no? Sí, Javier. Lo que estás comentando, bueno, son dos temas distintos. O sea, no tiene por qué, claro, no tiene por qué el hecho de que un juicio pueda terminar quebrando a un comercio, pero acá estamos hablando de que el comercio actuó mal con un trato discriminatorio en la remuneración de X trabajadores, ¿no? Ahí está la... No, pero viste que a veces eso pasa, o sea, digo que es difícil de... Sí, perdón. Sí, No, normalmente... yo iba a decir, viste, que a veces eso pasa, de que de golpe es difícil de probar tanto para el empleador, pero vos fíjate, cuando era al revés, a la mujer también se le costaba probar eso, porque eso son cosas del día a día, ¿viste? No, Sí, no, o sea, pero es a ver, como...
Sí, seguramente, pero no es en todos los casos. Lo que yo estaba comentando y que seguramente se los va a reiterar y explicar el lunes la doctora Dobarro, como les decía Sergio, aplica en los casos de discriminación, no aplica en todos los casos de reclamos laborales. Entonces, en los reclamos laborales, la carga de la prueba siempre corre a cargo del que alega un hecho. En los casos de discriminación hay una mecánica probatoria diferente debido al especial hecho Claro. de la discriminación que se fue elaborando con todo un recorrido jurisprudencial, que como les decía Sergio, es una de las fuentes del derecho, que fue entendiendo que en este caso en particular se puede manejar la situación de esta manera porque es la más justa, ¿ok? No en todos los casos. No, porque fíjate, Javier, que si vos sos un empleador y un trabajador decide considerarse en situación de despido por X motivo, vos no vas a tener que probar nada. Él va a tener que probar que el despido indirecto, ¿no?, que hace el trabajador, la causa la va a tener que justificar. O sea, en este caso es un tema totalmente distinto. O sea, no en todos los casos es el empleador el que tiene que probar. Ahora, si vos me decís, en caso de duda, ¿qué ocurre? Sí, en caso de duda, el dubio pro operario. O sea, en casos de duda, sí ahí va a tener el trabajador las de ganar, ¿eh? Pero en caso de duda. Pero si no, cada parte va a tener que probar lo suyo. En términos generales, en el caso que dice la doctora Olivari que estamos tratando, bueno, es un caso específico en el cual sí, ahí es el empleador que tiene que probar por qué llevó adelante esa discriminación en la remuneración. Bueno, Mariela, ¿tenés algo más para decirle al... No, Sergio, nos encontramos el lunes entonces. El lunes, 20 horas, nos volvemos a encontrar. Perfecto. Buen fin de semana para todos. Que sigan muy bien. Buen fin de Hasta luego. semana. Adiós. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.